Hola a todos, nuevamente bienvenidos a una nueva emisión de especiales de crítica dialéctica. Hoy vamos a tocar un tema de altísima actualidad para el caso de Argentina, América Latina y por cómo se proyecta estos señores mismos, también para el mundo, por lo menos para Occidente, sin ninguna duda. Y tiene que ver con la cuestión económica, con el plan económico, el plan de ajuste de la dupla Milei-Caputo, y que también se nos ocurrió llamarlo plan de ajuste o liberticidio, y vamos a tratar de explicar por qué lo de liberticidio. Obviamente remite a una idea de libertad que mata, digamos, ¿no? Bueno, mata el plan de ajuste de Milei. Y para esto tenemos a un invitado especial, a Cristian Caracoche, quien es licenciado en Administración, licenciado en Economía, máster en Economía Política y doctor en Historia, un especialista en los estudios de la economía argentina. Ha sacado un par de libros al respecto. Su tesis doctoral tiene que ver con la historia económica reciente de Argentina. Y además, y como economista y doctor en historia, ejerce la docencia universitaria en las universidades de Loma de Zamora, la más recientemente creada Universidad de Almirante Brown, y en la UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Así que bienvenido, Cristian, te tenemos por primera vez en este programa. He charlado con vos en un programa anterior, así que, pero para especiales de crítica dialéctica, bienvenido por esta primera vez y seguramente no va a ser la última. ¿Cómo estás, Hola. Guido? Muchas gracias por la invitación. Siempre es una alegría que te tengan en cuenta, que te consulten para estar en algún programa, en alguna entrevista. Así que, nada, muy agradecido por la invitación y como siempre, dispuesto a la charla, al debate, al intercambio. Eh, Así que muy contento de estar acá y charlar con vos. Bueno, no, los contentos y agradecidos somos nosotros. Pero vamos a los bifes. Bueno, plan de ajuste, no lo digo yo, lo dijo Milei siempre, que era necesario hacer un plan de ajuste, había que sanear la economía argentina, y este plan de ajuste básicamente consiste, digo, más allá de atacar la casta, que ya sabemos que es que nadie se lo creía y ha demostrado que lo que él considera casta es parte del gobierno. Digo, no vamos a debatir demasiado el tema. Pero sí, el plan de ajuste, lo que decía y lo que sigue diciendo y lo que está haciendo, básicamente es achicar drásticamente el Estado y achicar y eliminar toda una serie de medidas de regulación de la economía, y para esto lo tiene Sturzenegger también, ¿no? Bueno, esto es mi opinión. Ahora me gustaría que nos cuentes vos, Cristian, cómo describirías el plan de ajuste de Milei, cuáles son los Bien, pilares fundamentales, y a partir de bien. ahí vamos dialogando. Bien, bueno, el plan de ajuste de Milei que están llevando adelante el gobierno de la Libertad Avanzada es un plan de ajuste que, como todo plan de ajuste, tiene elementos, si se quiere, que ya vimos en algún momento y tiene algunos elementos que son novedosos y que es importante identificarlos. Como cuestión más general, digamos, si uno mira para atrás, siempre los planes de ajuste que han sido exitosos en términos de relanzar la acumulación capitalista en Argentina, ya al menos de los 70 para acá, uno encuentra dos únicos planes de ajuste que, por decirlo de alguna manera, fueron exitosos, es decir, que a partir de esos planes de ajuste se ha relanzado la acumulación en Argentina. Uno fue el de Menem para el posterior proceso de la convertibilidad, que hubo casi 91 hasta el 98 casi, con un año en el medio de crecimiento, y el otro fue el de Dualde, con la postconvertibilidad, que del 2003 a casi el 2011, un año en el medio también de crecimiento. Básicamente, esos dos ajustes que fueron, si se quiere, soportados socialmente, básicamente, que pasaron el filtro social, tuvieron como elemento muy importante que operó para que la sociedad soporte ese ajuste y no de vuelta todo, que previamente a esos ajustes
hubo crisis de gran escala en el país. O sea, tuvo la hiperinflación de fin de los 80, la segunda hiperinflación que se come Menem, y después vino el plan de ajuste de la convertibilidad, y con Dualde, bueno, estuvo el 2001. Digamos, lo que uno encuentra acá como novedoso es que estamos ante un plan de ajuste, que por el momento, siempre hay que remarcar, por el momento, es soportado socialmente sin tener una crisis de gran escala previa. No obstante, y acá está el elemento novedoso, no hay una crisis de gran escala previa, pero sí lo que hubo fueron 10 años de larga decadencia, ¿no? Argentina desde el 2011 no crece, todos los indicadores sociales y económicos vienen en una larga decadencia hace mucho tiempo. Eso, si se quiere, suplanta, por decirlo de alguna manera, la crisis de gran escala, y además hay otro elemento novedoso, que en los dos procesos previos, donde hubo una crisis de gran escala, siempre quedó manchado, por decirlo de alguna manera, quedó manchado una parte del espectro político tradicional de la burguesía, ¿no? A ver, con la hiperinflación queda pegado Alfonsín y toda la UCR. Con el 2001 queda pegado todo lo que era la alianza y, vamos a decirlo, el menemismo. Y siempre había una alternativa en la política tradicional, partidos tradicionales, si se quiere, que se presentaba como posibilidad. Acá en este caso, como en los últimos 10 años de malaria gobernaron los peronistas, bueno, los radicales estuvieron ahí con el PRO, digamos, cambiemos, le pegó a todo el arco político. Por eso, bueno, también eso genera, si se quiere, un elemento más para que la sociedad soporte este ajuste, porque ¿cuál es la alternativa ante eso? No existe, y digo, no es que no existe solamente en la izquierda, no existe en el resto del arco burgués, en el arco político burgués. Entonces, bueno, son posibilitadores que cuando uno quiere entender por qué esto no explota, a pesar de todo el ajuste que se viene dando, bueno, hay que ver eso, ¿no? 10 años de malaria, 10 años donde gobernó todo el arco político tradicional. Entonces, bueno, no se ven muchas alternativas. Eso, por un lado, plantea una clase trabajadora disciplinada, después de tanto tiempo de cachetazos. La clase trabajadora, bueno, está un poco más abierta a aceptar un ajuste, a ver si la cosa mejora, y a su vez no hay alternativa burguesa, y mucho menos hay alternativa del lado de los trabajadores, digamos, del lado de la izquierda, por decirlo de alguna manera. Iba a decir del lado de los trabajadores, pero bueno, vamos a llamarlo del lado de no hay opción por izquierda, y entonces eso da una viabilidad al ajuste. El ajuste, a grandes rasgos, es un ajuste más bien clásico, que arranca con una devaluación, recorte de gasto público, desregulaciones en muchos mercados, es un ajuste clásico. ¿Podés explicar, perdón, sí. Porque se da como por recontra sabido, pero no estaría mal que expliques por qué es necesario para un plan de ajuste una devaluación? Ahí hay ganadores y perdedores. Bien, en este caso particular, la devaluación, si se quiere, lo que hizo fue blanquear. A ver, cuando en la economía de un país hay un dólar oficial y un dólar paralelo, y la diferencia entre ese dólar oficial y ese dólar paralelo es muy grande, como la que era al final del gobierno de Alberto, bueno, eso lo que muestra es que hay un mercado, que es el del tipo de cambio, que claramente no está en equilibrio. Y no está en equilibrio ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio lo abrirían y se permitiría que se compre al precio que quieran, bueno, la diferencia entre los dos haría que lo que se denomina en economía, que se arbitre y que se vaya el tipo de cambio el tipo de cambio oficial al tipo de cambio paralelo, al superior. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la devaluación? Bueno, el tipo de cambio oficial, de una u otra manera, se lo acerca al paralelo. Cuando se devaluó, bueno, se recortó bastante de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. En ese momento, al devaluar, en un primer momento, la economía argentina ganó competitividad por medio de la devaluación. ¿Qué implica la devaluación? Y que todos los productos que vienen importados
se hacen caros. Y entonces uno, ¿qué hace? Y compra los productos locales. ¿Qué pasa? Esa ganancia de competitividad inicial que tiene el gobierno de Milei, después, al tener el tipo de cambio relativamente fijo, que así lo que se hizo fue un crawling peg, que es una devaluación pequeña todos los meses del 2%, pero en los hechos es como mantener el tipo de cambio fijo, es decir, lo subieron a 800 y monedas y lo dejaron clavado ahí. Cuando se deja el tipo de cambio fijo, pero hay inflación en el país que deja el tipo de cambio fijo, esa competitividad que se había ganado originalmente se empezó a perder. Y entonces hoy en día estamos, bueno, yo me voy de vacaciones al sur, pero los que todavía no sacaron a dónde se van de vacaciones, están mirando con más cariño irse a Brasil o irse a Chile. ¿Por qué? Porque se perdió esa competitividad original por el proceso inflacionario posterior, es decir, toda la inflación que vino entre diciembre y hoy, sin una devaluación que lo acompañe. Entonces eso fue generando una pérdida de competitividad. Y como venía diciendo, los dos planes exitosos justamente fueron exitosos con tipos de cambio distintos. ¿Con tipo de cambio? Distinto, uno con tipo de cambio alto, y lo que se hizo un tipo de cambio competitivo, el de Dualde, y otro con tipo de cambio bajo o poco competitivo, el de Menem. Hoy en día estamos más cerca del tipo de cambio de Menem. Por lo tanto, hay un esquema de ganadores y perdedores más cercano al de Menem que al de Dualde. El esquema de Menem era un esquema donde principalmente los sectores que más crecieron, a ver, partamos de una base. El ajuste en el capitalismo, siempre el ajuste recae principalmente en la clase trabajadora. Por lo tanto, el capital como clase, ante cualquier ajuste, como clase, se beneficia. Se beneficia porque caen los salarios, se beneficia porque por lo general se hacen recortes impositivos que se le hacen al capital, para que el capital invierta. Es decir, como clase siempre se beneficia, no importa si el ajuste lo hizo Menem, lo hizo Dualde, siempre como clase se beneficia. No obstante, dependiendo en términos concretos cómo se implementa el ajuste, qué variables se utilizan, por ejemplo, si el tipo de cambio queda alto o bajo, bueno, dentro del capital hay fracciones que ganan más y hay fracciones que ganan menos. Como para poner un esquema bastante simple. En los 90, voy a hacer una simplificación, no voy a tomar alguna licencia académica. En los 90, principalmente ganaron, más allá como dije, el ajuste es un ajuste de clase que beneficia a toda la clase burguesa. Pero dentro de la clase burguesa en los 90, los sectores más beneficiados fueron los sectores que se denominan no transables. ¿Qué quiere decir no transables? Los que no tienen competencia internacional. Por ejemplo, sector financiero, yo no puedo buscar un banco de Estados Unidos que me cobre una tasa más baja que el Banco Patagonia, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, hay sectores, los sectores de servicios públicos. Yo no puedo encontrar un proveedor de luz que me cobre una factura más barata que de Sur en Canadá. No, eso no existe. Ahora bien, los sectores no transables fueron los beneficiados en los 90 y los sectores más perjudicados fueron los sectores transables, es decir, aquellos que, si se quiere, estaban sentenciados a tener competencia internacional. Por ejemplo, no sé, los juguetes. El sector de juguetes, y bueno, venían juguetes chinos mucho más baratos que los producidos acá, y entonces, bueno, obviamente, uno entre un juguete chino y un juguete producido acá más caro, compré juguete chino. Entonces en los 90 pasó eso. ¿Por qué? Porque había apertura comercial y además había tipo de cambio bajo. Es decir, un peso sobrevaluado, un peso fuerte, y que un poco en la economía de la nostalgia uno lo puede pensar en que en los 90 seguramente todos tuvimos algún amigo que se fue a Disney. Básicamente todos, yo pasé mi colegio y mi secundario, mi primaria y mi secundaria en los 90, yo no fui a Disney, pero tenía amiguitos del colegio que se habían ido a Disney, ¿no? Y no era uno solo, eran más de uno. Sí. Bueno, en los 2000
si se quiere, se da vuelta a esta relación. ¿Y qué pasa? Los sectores no transables empiezan a tener topes para sus precios, y los sectores transables, como el tipo de cambio era alto y competitivo, por decirlo de alguna manera, cazaban en el zoológico. ¿Qué quiere decir eso? Y ya los juguetes de afuera eran caros, y entonces uno tenía que comprarle al juguetero local. Y el juguetero local te cobraba lo que te cobraba. Entonces ahí hubo un beneficio, con el tipo de cambio alto, hubo un beneficio para los sectores transables. Obviamente, no todo es monolítico, no todo es homogéneo, pero, a ver, la estructura de los dos ajustes generó ciertos ganadores de un lado, ciertos ganadores del otro. Obviamente que en los dos casos la clase trabajadora empeoró condiciones de trabajo, condiciones salariales, pero dentro de lo que es la burguesía, obviamente que hubo algunos que ganaron un poco más que otros. Ahora, ¿Te puedo sí, interrumpir dale, otra vez? dale. Hablamos de devaluación e inflación. Está claro lo que decís, que el ajuste lo paga la clase trabajadora. Toda devaluación y todo proceso de inflación es, sabemos, una transferencia de ingresos en general de la clase trabajadora a la burguesía. Ahora, ¿está mal suponer o afirmar que con el plan de ajuste y con la devaluación inmediata que hizo la dupla Milei-Caputo, esa transferencia de ingresos fue bestial y muchísimo más alta y en muy corto tiempo comparado con los otros dos planes de ajuste que vos hablaste antes, y además nunca se recuperó? Que si querés, con Dualde y con Menem de a poco, con Menem hubo un desempleo brutal, un crecimiento del desempleo impresionante, pero aquel que no había quedado afuera del mercado de trabajo no estaba tan terriblemente mal en términos de ingresos comparado con este plan de ajuste de Milei. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Diría que a medias. ¿En qué sentido? A ver, es cierto lo que decís, que en la época menemista, el que tenía laburo, no vamos a decir que era Gardel con guitarra eléctrica, pero digamos tenía cierto poder de consumo, cierto poder de compra, se podía ir, no vamos a decir a Disney, todos se iban, pero nada, podía pegar unas vacaciones de vez en cuando al Florianópolis. Eh, lo que pasa que, bueno, el tipo de cambio bajo, como te decía, ¿qué es lo que hace? Pega fuerte en los sectores transables, básicamente la industria manufacturera, a grandes rasgos. De ahí el Y desempleo, sí. de ahí el desempleo. Entonces, ¿cuál era la consecuencia del tipo de cambio bajo? Y un alto desempleo. Uh-huh. En el ajuste que hace Dualde, fue un ajuste que inicialmente fue muchísimo más duro que eso. O sea, imaginémonos que la devaluación que metió Milei duplicó el tipo de cambio. Estaba más o menos 400 y se fue más o menos 800. Uh-huh. No le quiero pifiar. Sí, pero... Pensemos que Dualde estaba 1-1 y lo cuadruplicó originalmente. Sí, lo pasó a 4, claro. ¿Se entiende? O sea, el grado de devaluación fue muchísimo peor. Muchísimo peor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo novedoso de este ajuste? Que este ajuste arranca con un salto fuertísimo del tipo de cambio, es decir, en términos de competitividad, una ganancia importante en competitividad, y es por eso que en los primeros meses el gobierno acumuló dólares. ¿Por qué? Porque le dio competitividad a la economía con la devaluación, pero después con la inflación esa competitividad se pierde. Por decirlo de alguna manera, de nuevo, esquemáticamente, tomándonos muchas licencias, arrancó siendo un Dualde y hoy en día es un Menem. ¿Se entiende? Ajá. Es novedoso esto, es novedoso. Hay que ver, y ahora es la gran pregunta, ¿cuánto tiempo soportará siendo un Menem? ¿En qué sentido? Que la convertibilidad, a ver, todavía no, obviamente, acá tenemos un año recién de ajuste. Uh-huh. De ajuste, y todavía no es que hay todavía no se agarró la parte, todavía no llegó y no, a ver, yo creo que de acá a las elecciones algo de brote verde va a haber, ¿no? Pero hay que ver si realmente ese brote verde termina siendo un relanzamiento de la acumulación, que todavía no lo sabemos si lo va a lograr, ¿no?
Pero, ¿qué te quiero decir? Hoy en día, de a poco, y por sectores, hay algunos sectores que ya están mirando a Florianópolis con ciertos ojos. Hay algunos sectores que hoy en día están pensándolo en términos de, bueno, yo tengo laburo, un poco reeditando lo que pasaba en los 90, yo tengo laburo, ahora tengo estabilidad, si ahorro algo, tengo un ahorro en moneda, en dólares, que, digamos, el poder de ahorro, si bien queda poco sueldo a fin de mes, ese poco sueldo que queda compra bastante dólares por la apreciación del peso. Entonces, hay que empezar a ver que se está viendo en algunos sectores muy particulares, cierto tomarle, que algunos laburantes le están tomando el gustito a esta estabilidad. Y que no es algo, si se quiere, que nos tendría que sorprender. A ver, a cualquiera de nosotros la estabilidad, por decirlo de alguna manera, nos hace bien. El tema es que hay que ver cuánto tiempo se va a sostener esta estabilidad y a su vez, no solo cuánto tiempo se va a sostener, sino a costa de qué se va a sostener. ¿Por qué? Y acá empieza a jugar mucho la cuestión individualista, la cuestión de cómo juega en la mesa del domingo, ¿no? Una persona que por ahí, nada, tiene un laburo fijo, con cierta estabilidad, pero, no sé, el cuñado se le quedó sin laburo. El vecino está sin laburo. Hay que ver esos equilibrios sociales, cómo se sostienen. Yo, de hecho, digamos, a ver, todo este ajuste que se está dando, si se quiere, es un toma y daca entre mucha gente que la está pasando demasiado mal y otra gente que está disfrutando las mieles de la estabilidad, que empieza a haber consumo en cuotas, que empieza a haber ciertos gustos de consumo dolarizado. Entonces, se va dando una polarización social en términos de qué recibo el ajuste, y que Milei, que es lo más preocupante, ¿no? Que el tipo está sabiendo utilizar estas contradicciones, porque vos notás que el ajuste el tipo siempre lo plantea como la discusión entre los beneficios, él lo plantea como privilegios, yo diría las conquistas de determinados sectores sociales particulares, llamémoslo jubilados, piqueteros, eh, docentes, estatales, y sopesa eso, ¿qué es lo que dice? Yo tengo que recortar a estos sectores particulares con la finalidad de obtener un beneficio general que es la estabilidad y el crecimiento. Sí, sí. Por ahora hay una porción social importante que sigue bancándose que el cuñado no tenga laburo, hasta a veces se banca que uno mismo no tenga laburo, Sí. en pos de esa esperanza de que, bueno, en un futuro va a haber estabilidad, va a mejorar todo. La cuestión es, por un lado, ¿hasta cuándo la gente se va a bancar eso? ¿No? Primera gran cuestión. La segunda, ¿hasta cuándo Milei va a poder sostener económicamente esto? Yo con esto, a ver, quiero dejar algo bien en claro. Yo no estoy diciendo, porque realmente hoy en día no puedo predecir absolutamente nada. Yo no estoy diciendo ni que esto la gente en algún momento no lo soportará y que Milei no lo va a poder sostener. Yo lo que digo es, yo no sé hasta cuándo la gente va a seguir cruzada de brazos esperando la mejora, no sé hasta cuándo Milei va a poder sostener esta estabilidad, porque esta estabilidad requiere de dólares, y si bien se tiene como, si se quiere, como punto de llegada el 2030, que en el 2030 se supone que por todas las proyecciones que hay, van a entrar muchos dólares por vaca muerta, por el gas, por el litio, por la minería. Se supone que el que esté gobernando en 2030 va a tener un viento de cola enorme. O sea, recién en 2030 esos mega emprendimientos extractivos Se supone que van a rendir algunos frutos. Se supone que van a ir rindiendo paulatinamente, pero como que van a estar totalmente en producción en 2030. Por lo Ah, tanto, ¿qué es lo que se habla en el ámbito de los economistas? El tipo que esté gobernando en 2030 posiblemente tenga plafón para al menos tener
un ámbito económico muy beneficioso que sabemos que tiene sus réditos electoralmente, ¿no? El tema es cómo se llega a ese 2030. ¿Cómo? Esa es la primera pregunta. Yo acá siempre Sí. planteo dos grandes preguntas. La primera, ¿cómo se llega hasta el 2030 sin devaluar, sin grandes sobresaltos en términos económicos? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Porque de acá al 2030 hay que, entre comillas, ir saltando de puente en puente. En este momento Milei tiene un puente muy importante, que es el blanqueo, y además que este año tuvo una buena cosecha en relación al año anterior, y a poco van apareciendo algunos dólares de O sea, energía. eso permite la entrada de dólares, ¿no? Eso Me estás permite, diciendo. pero digo, es un puente. ¿Por qué? Porque el blanqueo, si vos, Sí. a ver, como gobierno podés hacer todos los años blanqueo. El tema es que te funciona la Sí, primera. pero Ya se después, termina, claro, claro. claro, el tema es ese. Ahora, ¿puede haber más puentes a futuro? Sí, puede aparecer préstamo, pueden aparecer, puede haber algún puente. El tema es que, como decimos, son puentes. Sí, sí. El El blanqueo puente en este sentido, es un mecanismo parecido a la venta de las empresas de servicio público de es Menem, una digamos, bala de ¿no? plata, es una bala de plata. El tema es cuánta Ahora, bala de plata puede llegar a usar. vos Esperá que dijiste, te digo esa sería la primera pregunta, de cómo va a llegar saltando de puente en puente. Y la segunda, que te la dejo para que la desarrollemos después, porque me parece que es algo que tenemos que charlar, porque es muy importante, es, supongamos que llega a 2030, ¿cómo se va a sostener el país en 2030, suponiendo que con tanto ingreso de dólares ya vamos a tener tipo de cambio bajo por mucho tiempo? Ahí es la pregunta, ¿cómo se sostiene un país con tipo de cambio bajo, sostenido en el tiempo, con el desempleo que eso implica a futuro? ¿Se entiende? Ahí va a ser una situación, los economistas lo llamamos la enfermedad holandesa, ¿no? Básicamente, que entre muchos dólares, bajen el tipo de cambio, y bueno, los que tienen laburo la van a pasar bomba, pero muchos sectores que con tipo de cambio bajo funden, van a dejar mucha gente en la calle. Ahí la bueno, pero pregunta es cómo se eso no sostiene es el eso. modelo latinoamericano típico, Chile y Perú, por Eh, ejemplo. pero no sé, tendría que ver, me parece que los niveles de desocupación no son tan como, por ejemplo, había en los 90 en Argentina. No, eso es Pensemos que, cierto. pensemos que Eso con es, un tipo de cambio bajo y sostenido en el tiempo, vamos a niveles de desocupación de 15% aproximado, poco más, poco menos, sí, o sí, más. tipo lo del menemismo, sí. No cabe Claro, ninguna duda. los niveles que había en el menemismo. La Sí, pregunta es, sí. llegás al 2030, bárbaro, los que tienen laburo están fantásticos, se van a ir a cualquier lado, van a comprar cualquier cosa. Ahora, hay un montón de sectores, vamos a tomarlo, si se quiere, como punching ball, el sector de juguetería. Los sectores de juguetería que no le van a poder vender una ruleta, una general a nadie. Van a echar un montón de gente. Como los sectores de juguetería, un montón de sectores más. La pregunta es, ¿cómo se va a sostener eso en el tiempo? Es decir, una sociedad donde los que ganan muchísimo, pero vas a tener mucha gente que no gana nada. Ahí es como que uno se tiene que poner a pensar, ¿va a haber una reconversión de todos esos sectores? Yo la veo difícil, es algo que Argentina se intentó en los 90 y no funcionó muy bien. Quizás que esta vez le salga, no lo sé. La segunda opción que se me ocurre es, ¿va a haber algún tipo de subsidio universal para que, bueno, al que no tiene nada, que tenga algo? Y la otra es que la gente se canse y salga a la calle y la pudra con todo lo que tiene, ¿no? Eh, es una gran pregunta que a mí me viene dando vuelta en todo este proceso porque, nada, primero no sé cómo se va a llegar a 2030, hay que ver si se puede ir saltando o a Milei le sale mal y le explota todo. Y la segunda es, llegado al 2030, ¿qué va a pasar con la gente que está ocupada en sectores de baja productividad que dependen de aranceles, de barrera no arancelaria y de tipo de cambio que esté un poco más devaluado? No sé qué va a pasar. Pero bueno, es una situación que a Argentina se le viene. Eh, Y esto, y termino con esto, ubicándome desde el lugar de la izquierda, siendo marxista, creo que como marxistas tenemos que empezar a pensar la acción política teniendo en cuenta este posible escenario futuro, ¿no?
cómo accionar políticamente en un contexto donde puede darse que tengamos una, llamémoslo, aristocracia obrera y una gente y una porción muy grande de desocupados que sean estructurales. Sí, excluidos, precarizados o desocupados. Por ahí no necesariamente desocupados, pero sí altamente precarizados, un nivel de informalidad muy alto. Además de un alto nivel de desocupados, digamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Eso Eh, es un problema. sí, ahí se mete una cuestión política. Creo que eh, por algo llega Milei también al gobierno. En términos sociopolíticos, me parece que la sociedad argentina está mucho más desarmada en términos de, ni siquiera hablo de conciencia de clase, sino de conciencia de sobrevivencia. Está mucho más desarmada que en los 90 con Menem, digamos, ¿no? Sí, 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 sin lugar a Eh, dudas. Sin lugar y, a por, dudas. y, por algo, y por algo Milei tiene el apoyo que tiene. Porque la convertibilidad tenía un encanto desde el primer día, digamos, más allá de que ibas perdiendo laburo, pero con la importancia simbólica que tiene el dólar en Argentina, que un peso sea igual a un dólar, era una cosa que vos vivías soñando, aunque te iba para el diablo, pero vos ya soñabas, bueno, estamos igual que los yanquis, ¿viste? Eso creo que motivó mucho, digamos, ¿no? Después, bueno, la cosa concreta y real se puso muy jodida. Cierto nivel de movilización política que todavía quedaba, bueno, terminó generando toda la movida esa que después desembocó en el 2001, ¿no? Pero que fue muchos años de preparación previa, digamos. Y además, recién con Menem se empiezan, digo, a instalar los subsidios a los desocupados. Ahora ya está mucho más claro. Vos fijate que Milei devaluó y inmediatamente, ni bien asume, duplica, si bien sigue siendo una miseria, duplica el subsidio a los desocupados. Sí, en ese ¿Eh? sentido, hoy en día estamos, a ver, hay dos elementos muy novedosos, que si se quiere funcionan como amortiguador de la miseria, por llamarlo de alguna manera. Por un lado, como bien decís vos, los subsidios. Básicamente, en los 90, la desocupación implicaba pasar de ganar $1.000 a ganar cero. O sea, Claro. no había escalas en el medio. Si bien, a ver, los subsidios estrictamente de manera planificada arrancan originalmente con lo que fue la caja PAN, allá por los 80, con Sí, Menem sí. tuvieron un avance, pero explotan con eh, Dualde y todo su esquema de manzaneras, ahí los consejos consultivos, ahí es como que explotan. Por un lado está la cuestión de los subsidios, y por otro lado, y eso es muy particular te diría, los últimos 3 años, 4 años, 5 años, que hoy en día cualquier persona que queda sin laburo agarra una bicicleta y hace rápido. sí. Y sabes que eso parece algo que no es tan importante, pero cuando uno mira cómo varía ocupación, eh, ocupación asalariada y ocupación no asalariada, es Sí. como que va bajando la ocupación asalariada y va subiendo la ocupación no asalariada. Y eso es muy importante, porque bueno, el que antes quedaba desocupado, hoy Sí. en día, mal o bien, tiene una bicicleta y puede ganar matándose unos mangos y llevar a su casa. Eso Sí. amortigua mucho, ¿viste? Guste o no, Sí. amortigua mucho. E Sí. Sí. inclusive se ha sabido, desde la burguesía obviamente, se ha sabido resignificar esta precarización en, Sí, totalmente. en la figura del emprendedor. O sea, Sí, ya no sos totalmente. un precarizado, sos un No, no. emprendedor, Emprendedor, sí, sí. un hombre hecho a sí mismo. No sé cómo en inglés tiene una frase que no me acuerdo, en inglés es muy malo, pero es como que dicen el hombre hecho a sí mismo. Seguramente en los comentarios alguien sabrá cómo es la frase. No quiero Sí, decir yo porque no. voy a pasar vergüenza con mi inglés. Pero que la figura del emprendedor es una victoria enorme que ha tenido la Totalmente. burguesía, que ha Absolutamente. resignificado esta precarización de una manera hermosa para ellos, ¿no? Obviamente. Es Entonces, una, bueno, es una de las categorías que
que no sé si mata, pero que hiere de muerte a la lucha de clases, sin Totalmente. ninguna duda, Es digamos, ¿no? muy desmovilizante, muy Este, desmovilizante. Yo, así como lo eso, que yo digo, como yo digo siempre, las luchas por las diversidades también es otra de las herramientas que utiliza el gran capital, las grandes fundaciones internacionales, para herir de muerte la lucha de clases. La categoría emprendedor es la otra, digamos, ¿no? Y que sí, sí, actúa más directamente, ¿sí? Porque no es es que tremendo. reemplaza. De hecho, esto Eh, lo comento como elemento anecdótico, pero que un poco representa esta situación. Muchos laburantes en varias fábricas que yo conozco están viendo la beta de agarrar la indemnización. Es muy 90 esto, que sí, agarren la indemnización y se están poniendo algunos locales, pero otros directamente compran y venden cosas por internet sí, y, claro. y se ven a sí mismos como grandes empresarios que están agarrando una indemnización que se la están fumando en un parripollo. Obviamente, no es la figura y la forma ni del parripollo ni la cancha de pádel, pero que está volviendo esa salida individual que antes, bueno, al menos en los 2000 se discutía un poco esa salida individual. Obviamente, no estamos hablando que había, no estoy diciendo que había una hegemonía recontra clasista, marxista, no, pero digo, se discutía esa salida individual. Hoy en día se ve como, nada, como una salida directa a cualquier problemática. Bueno, comprate un auto y ponete a hacer Uber, o bueno, agarrar la bici y salir a pedalear por pedido ya. Es bastante preocupante, pero bueno, todo le está cerrando en el juego, por ahora al menos, en el juego que está planteando Milei. Sí, yo ahora, hoy escuchaba que justamente lo que decías vos, está creciendo el autoempleo, el autoexplotación, esto que se llama de emprendedurismo, ¿sí? Las economías, lo que se llama la economía de plataforma, ¿no? Uber, Rappi, etcétera, etcétera. Pero a su vez viene bajando en los últimos meses los niveles de comercialización incluso de esta economía de plataforma, digamos. Porque, bueno, si bien hay un sector que todavía mantiene rebajado cierto nivel de ingresos, la mayor parte de la población ha bajado su nivel de ingresos. Y así como los supermercados venden menos, las pizzerías también venden menos y la gente viaja menos en Uber, ¿viste? Sí, sí, a ver, Digo, sí, sí, yo tengo un grupo de amigos que nos juntamos prácticamente todas las semanas. Eh, y obviamente, antes era siempre pedir. Y ahora de vez en cuando pedimos, pero también de vez en cuando yo compro una pizza, yo compro queso y bueno, sale a hacer la pizza en la casa. Ha pegado esto y ha afectado, y además, los consumos que se hacen por plataformas, hay un elemento fundamental que afecta obviamente al trabajador de plataforma, que son consumos que no son de primera necesidad. Por lo tanto, son los primeros claro, que se recortan, claro, salvando toda la distancia. Los que viven del teatro, por ejemplo, sí, les está pegando durísimo porque, ¿y por qué? ¿Qué es lo primero que uno hace? Recorta la salida obvio. al teatro, recorta la salida al cine, si lo llevas al nene al cine, no le compras pochoclo. Es decir, Ujú. todo lo que no es de primera necesidad va a ser lo primero que se recorta. Entonces, en este esquema, obviamente, mucha gente que todos los consumos que se hacían por plataformas se reducen, a su vez hay más gente que va a trabajar a las plataformas y por lo tanto, nada, alguien que antes pedaleando hacía 30 lucas en 4 horas, ahora necesita 8 horas para hacer esas 30 lucas. Entonces es un problema importante. La verdad que las personas que están laburando en plataformas no le están pasando para nada bien. No le están pasando para nada Tengo tres preguntitas de cosas que dijiste. bien. A Primero ver, dijiste, no, a ver, un elemento básico, todo el mundo lo dice, todo el mundo sabemos, pero estaría bien que lo expliques. Vos dijiste, claro. bueno, pero hacen falta dólares, la economía argentina necesita dólares. ¿Por qué necesitamos dólares? Bueno,
arranco, hacemos una y una porque si no después me olvido y no te contesto, la primera. ¿Por qué No, no, faltan dólares? te dejo esta, te dejo esta. Ah, bien, bien. ¿Por qué faltan dólares? A ver, lo que es el balance de pagos, voy a poner un poquito técnico, pero para que se entienda. Lo que es el balance de pagos, que básicamente es el registro contable de cuántos dólares entran y cuántos dólares salen, tiene como dos partes. Una es lo que se llama cuenta corriente y otra es la cuenta capital y financiera. Vamos a tomarnos algunas licencias académicas. En la parte de cuenta corriente está todo lo que es exportación e importación de bienes y servicios, y además está cuando las empresas giran dividendos o pagan intereses. Y del lado de la cuenta capital y financiera está cuando entra deuda, cuando se paga deuda, está cuando una empresa ingresa capitales, cuando una empresa se lleva capital. A grandes rasgos, también el turismo está en la cuenta corriente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un tipo de cambio que es como el que tenemos ahora, un tipo de cambio bajo en términos reales, ¿qué es lo que pasa? Se importa muchas cosas y se exportan menos cosas. Y entonces Claro. la cuenta corriente tiende a, a ser menos superavitaria, es decir, tienden a salir más dólares de los que entran. Claro. Y entonces eso hay que cubrirlo por algún lado. En los 90, como se importaba todo y se exportaba muy poco, nos tomamos algunas licencias, como se importaba mucho y se exportaba poco, había que conseguir los dólares que se iban por el lado del comercio, y además que algunas empresas se llevaban dividendos, o sea, eso se lo sumamos, como se importaba mucho y se exportaba poco, es decir, salía mucho dólar, había que conseguirlos por algún lado. ¿De dónde se consiguieron? Básicamente, privatizaciones, que entraron dólares por privatizaciones, y deuda externa. En los 2000 se dio al revés. En los 2000, con un tipo de cambio alto y competitivo, se exportaba mucho y se importaba poco. Entonces, entraban dólares por la cuenta corriente y esos dólares muchos fueron a pagar deuda, fueron a financiar salida de deuda, salida de capitales. Entonces, a ver, siempre en Argentina, por un lado o por el otro, se requieren dólares para el mismo funcionamiento de la economía. A medida que se produce más, se demandan más importaciones y por lo tanto eso implica mayor necesidad de dólares. El tema es que hasta hace 5 años, la gran fuente de dólares genuina que tenía Argentina era el sector agropecuario. Esto que hablábamos recién, se supone que para 2030, sumando todas las nuevas fuentes de dólares genuinas, básicamente petróleo, gas, litio y minería, va a sumarse una nueva pampa húmeda en términos de Ujú. entrada de dólares. Es decir, Sí. van a entrar muchos dólares y eso para los niveles históricos de Argentina va a generar mucha entrada de dólares, quizá que haya más salida de dólares, pero en comparación con la nueva entrada va a ser mínimo, y eso va a tender, como va a haber abundancia de dólares, si todo pasa como dicen que va a pasar, esa abundancia de dólares va a decantar en un tipo de cambio relativamente bajo, en un peso fuerte. Y eso, obviamente, a muchos sectores que competirían con el extranjero, de nuevo, volvemos a, los, a la fábrica de dados y general a la Argentina, lo va a destruir, ¿se entiende? Y ahí habrá que ver qué pasa con los desempleados de esos sectores. Pero incluso los sectores que exportan, que son los que generan esos dólares, minería, hidrocarburos, el dólar bajo tampoco le conviene tanto. No, 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 obviamente. Los que exportan siempre prefieren un dólar alto. Siempre prefieren un dólar alto. A ver, ¿quiénes prefieren históricamente un dólar alto? Los que exportan y los sectores que venden al mercado interno, pero que tienen competencia internacional. El dólar alto, ¿por qué beneficia a los que exportan? Y porque por cada dólar le dan más pesos.
El a dólar Sindar y alto, Techin, por a ejemplo. Sindar y Techin, por A ejemplo. Sindar que licenció en estos días, licenció un montón de trabajadores justamente porque se queja de que no puede competir con el hierro y el acero chino. Claro, pero ojo, ahí a Sindar vamos a poner como, si se quiere, como figuras de los exportadores a las cerealeras. Esos son netamente exportadores. Todo lo que se Sí, produce va para afuera. A Sindar y Techin, si bien tienen producción que exportan, también tienen sí, mucha producción mercado internista. ¿Cuál sí, es es el, cierto. cuál es el pataleo a Sindar Techin? O te estoy hablando de el tallercito que tengo acá a 5 cuadras, que produce chapitas para, ¿viste? Para los estantes. Ajá, ¿Cuál es el pataleo de esos sectores que venden principalmente en el mercado interno? sí, Que claro. con un dólar bajo vienen las chapitas chinas mucho más baratas. Sí, Entonces no pueden vender en el mercado interno. ¿Se entiende? sí, Por eso, sí. con el tipo de cambio alto se benefician los exportadores y también se benefician los transables mercado internista. ¿Qué quiere decir transables Ujú, mercado internista? Los que compiten en el mercado interno. Y con el tipo de dólar bajo se benefician principalmente los no transables, estamos hablando dólar bajo como en los 90, los no ujú, transables, los que están endeudados en dólares y los que principalmente transables o no transables giran divisas. ¿Por qué? Porque giran dólares a bajo precio. Entonces, ahí tenemos quienes se benefician, siempre siendo muy esquemáticos. Después podemos tener, por ejemplo, multinacionales que giran divisas o que están endeudadas en dólares, esto pasó en los 90, te lo estoy contando porque es un hecho que pasó en los 90, sí, industrias multinacionales que giran divisas, que están endeudadas en dólares, entonces uno dice, les conviene un tipo de cambio bajo, pero como venden en el mercado local, les conviene un tipo de cambio alto para vender. Es decir, claro. querrían tener un tipo de cambio alto para vender acá y entonces protegerse de la competencia, pero a su vez querrían tener un tipo de cambio bajo cuando van a pagar su deuda o cuando van a transferir dividendos. Ujú, Entonces ahí se dan situaciones donde las mismas fracciones de la burguesía entran en contradicción. Hay fracciones, inclusive dentro de la industria. Hay fracciones. En los 90, ¿por qué se tardó tanto, por decirlo de alguna manera, desde la Unión Industrial en salir a pedir una evaluación? Porque muchas empresas industriales, a ver, a la industria como fracción, le conviene un tipo de cambio alto para protegerse de la sí, competencia. Pero sí, muchos sectores industriales estaban endeudados en dólares. Entonces, una devaluación le implicaba que sus deudas se podían multiplicar por 3 o por 4. ¿Se claro. entiende? Entonces Sí, estaban en sí. una situación donde si devalúo, no pago el crédito. Pero si no devalúo, no le vendo a nadie. ¿Se entiende? Había obviamente los sectores más pequeños en los 90 iban por el lado de la devaluación, en determinado momento más abiertamente, en determinado momento más solapadamente, porque por lo general no estaban endeudados en dólares, pero tenían que vender en el mercado local, entonces necesitaban un tipo de cambio más favorable. Entonces se les generaba esto. Pero bueno, a grandes rasgos entiendo que se respondió. ¿Por qué faltan No, dólares? Dependiendo clarísimo. del tipo de cambio y dependiendo cómo se mueven los capitales a nivel internacional, Argentina siempre termina requiriendo en algún momento dólares. Y bueno, y teniendo en 2030 otra pampa húmeda, se está pensando como que, bueno, el gran problema que muchos economistas denominan restricción externa, yo estoy bastante peleado con esa categoría, pero bueno, en el ámbito de la economía se habla de restricción externa, Sí, se supone que en el 2030 ya no va a estar más esa restricción externa, no va a estar más esa falta de dólares, sino que justamente va a estar la, la prima lejana, que es todo lo contrario, que es la enfermedad holandesa. La abundancia de dólares que genera problemas al crecimiento de los sectores transables. ah, Primera pregunta. sí. Bien. Vos dijiste que el modelo de Milei empezó a lo Duhalde y ahora se está acercando al ajuste menemista. Porque ahora el tipo de cambio está relativamente bajo.
¿no? Y empezó con una evaluación fuerte. Esto es, ¿vos te imaginás que esto fue pensado o más allá de las intenciones de la dupla Milei-Caputo le está sucediendo esto? Y si fue pensado, ¿cuál fue la intención? Es una buena pregunta. Yo imagino que ellos creyeron, o ellos se tenían más fe en que la caída, si bien hay que ser realista, la inflación se está desacelerando, Sí, pero yo imagino que ellos tenían una confianza que la inflación iba a desacelerarse a un ritmo mayor. Vamos un paso más para atrás. Yo imagino que ellos tenían confianza que no iba a pegar el salto que pegó una vez que se dio la devaluación, que no iba a pegar un salto tan grande y que se iba a desacelerar a un ritmo mayor. Es decir, a final de cuentas, yo si hubiese sido un libertario que diseñó este plan, hubiese tenido más fe de que la apreciación cambiaria que se dio después de la devaluación, es decir, el proceso inflacionario, no iba a ser tan duro y que no se iba a apreciar tan rápido la moneda. Que un poco, a ver, es la crítica que también le hacen algunos economistas amigos al plan Cavallo. Al plan Cavallo lo que dicen es, bueno, se hizo la convertibilidad, pero con un tipo de cambio muy apreciado y que después hubo un poco de inflación y ese tipo de cambio agarró esa apreciación. Entonces, bueno, es un problema. Lo que pasa es que, bueno, a ver, también hay que decirlo, esta apreciación cambiaria justamente lo que genera es, por un lado, estabilidad en el tipo de cambio, o sea, devaluar al 2% mensual implica cierta estabilidad en el tipo de cambio, y a su vez la apreciación juega a favor de la estabilidad de precios. ¿Por qué? Porque, y ahí juega un poco parecido a lo que pasó en los 90, apertura más tipo de cambio bajo, ya lo dije muchas veces en esta charla, implica entrada de productos internacionales baratos. Y la entrada de productos internacionales baratos pone un techo a los productos locales en el precio. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si entran las papas fritas Pringles a $3, y bueno, el tubo de papas fritas Peguamar acá en el país, si está el tipo de cambio a 1.000 pesos, no se va a poder ir más de 3.000 pesos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si sigue a más de 3.000 pesos, yo me compro las Pringles. claro. Entonces, es una situación donde hasta dónde está planificado y hasta dónde no, solo podemos ver suposición. No obstante, con el hecho consumado, lo que sí podemos decir es que todo este esquema de apreciación y apertura, de apreciación con apertura, aporta a la estabilidad de precios, aunque, y acá volvemos a remarcar, aunque, o sea, aporta a la estabilidad de precios, porque pone un techo a los productos locales, pero a costa de que en algún momento la fábrica de Peguamar Cierro. cierre. ¿Se Sí. entiende? Supere los 3.000 pesos que valen las papitas Pringles y diga, bueno, muchachos, cierro la ventana, pago indemnizaciones o no pago nada y me voy y listo. Y consuman papitas Pringles. ¿Se entiende? Entonces, ese es el toma y daca. En los 90, como ya lo dijimos, sí, había estabilidad, había buenos salarios para los que estaban ocupados, pero el que laburaba en un sector sensible ante la competencia internacional cerraba y listo. Mi familia laburaba en Firestones y después de la devaluación de Brasil, bueno, quedaron mis dos viejos sin laburo. O sea, Claro. y pasamos de tener, no voy a decir que éramos millonarios, pero un ingreso bien puesto a pasar a ganar 0 pesos. Claro. Entonces fue una situación, es una situación bastante, es un toma y daca que el gobernante tiene que, tiene que elegir. Obviamente, eso es sostenible socialmente en tanto y en cuanto, y ahora en la mesa de Navidad de 15 personas haya una o dos que estén sin laburo. Ya cuando están 3, 4, 5 sin laburo, Claro. y vos Claro. ves que
que tu cuñado está sin laburo y le tenés que pasar algo de plata a tu hermana porque no, para que llegue a fin de mes, y ya por más que vos tengas el laburo, que ganes bien, ya, ya lo empezás a mirar un poco de reojo la situación que llevó a que tu cuñado se quede sin laburo. Entonces, bueno, Sí, sí. es una problemática bastante importante. Eh, Vuelvo con el tema de los ingresos de la familia, comparado con los ajustes, los otros ajustes que mencionaste. ¿Se podría decir que Milei y Caputo se pusieron más firmes en términos de frenar los aumentos de sueldo? Y por eso yo digo que el desfasaje en términos de los precios subieron mucho más en términos comparativos porque los sueldos subieron mucho menos. ¿Se puede decir eso? A nivel del Estado no Eh, me cabe duda, digamos. a nivel A del nivel, Estado, obviamente, a nivel privado siempre puso limitaciones en las paritarias. hubo limitaciones, pero, a ver, no fue tan claro, por decirlo de alguna manera, las limitaciones como, por ejemplo, hubo en la postconvertibilidad. Igual hay una diferencia en la postconvertibilidad con esta caída. Esta caída salarial fue muy grande, pero la postconvertibilidad fue todavía más grande. ¿Eso qué implica? Que la de la postconvertibilidad, si se quiere, tuvo un poco más de margen para después dejar que suban. Y acá como que, bueno, pusieron alguna limitación. No obstante, acá la limitación más grande que hay, estamos hablando de siempre sector privado, ¿no? Sí, sí. Sector público, como dijimos, Milei agarró la virome y pegó el recorte. Pero sector privado, la limitación importante que hay es que, de nuevo, con un tipo de cambio bajo y con apertura comercial, lo que está tendiendo a disciplinar las demandas salariales es la misma competencia internacional. ¿Qué Sí. quiero decir con esto? Y el dueño de Peguamar, si convalida las demandas de los obreros de Peguamar, en algún momento las papafitas Peguamar pasan el umbral de las Pringles y se van para Sí, arriba, ¿se entiende? sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa un poco en los 90? Se disciplina con la competencia internacional, con un poco de desocupación por medio de lo que se denomina el ejército industrial de reserva, y entonces Ujú. ahí hay cierto disciplinamiento de las demandas salariales. Obviamente, ¿no? Que siempre estamos ante direcciones sindicales que de una u otra manera pactan. eh, Igualmente, hay que remarcar algo. Inclusive las direcciones sindicales más combativas se encuentran en una situación muy compleja, primero, ante una situación de competencia internacional que se está dando, y segundo, ante unas bases obreras que no están con tanta intención de lucha, sino que un poco Ujú. lo que dijimos al principio de la charla, están gran parte de las bases obreras están con cierta esperanza, gran parte, no todas obviamente. Sí, De sí, hecho, sí, sí. no hace mucho Andrés Rodríguez, el dirigente de UPCN, Ah, dijo, es bueno. que yo no... Sí, sí, estamos de acuerdo, es un burócrata. Yo digo, la cita que voy a dar, cómo desnuda la situación. Sí, Dijo, yo no le puedo hacer mucho paro a mi ley porque gran parte de mi base es mileísta. Lo dijo así, abiertamente. O sea, no le sí, importó sí, sí, mucho. sí. Están Sí, en sí, una sí, sí. situación, a ver, la burocracia tiene un No rol. creo que se hagan muchos problemas. No, no, él no se hace mucho problema. Pero digo, las burocracias sindicales tienen un rol de desmovilización. Eso no tengo ninguna duda. No Sí, sí, obstante, sí, no, los no, pero. burócratas también tienen un termómetro de cómo están sus bases. Y si sus Sí, bases sí. están que trinan, en algún momento salen, tienen que Sí, salir a exacto. luchar Sí, porque sí, se sí, las sí. llevan puestas, si no. O sea, Sí, sí. no. Si hay realmente bronca por abajo, una bronca insostenible, la burocracia tendría que salir a hacer algo. Como las bases, dentro de todo, todavía están en una situación, algunas con mucha bronca, pero otras con mucha esperanza, entonces, bueno, no se da eso. Y entonces, en ese sentido, se da una situación donde, bueno, están un poco disciplinadas. Y también, y esto es un elemento importante, los ingresos de las familias también se ven afectados por
a ver, por más que haya familias que vivan enteramente de trabajar para un patrón privado, muchas familias hoy en día tienen que destinar, por un lado, más plata para servicios públicos, eso es sabido, pero también están tendiendo a destinar por ahí a ayudarle al cuñado que se quedó sin laburo, a tirarle una moneda al padre o al abuelo que ahora le recortaron los, los remedios, a tirarle a tirarle a pagar algún coseguro, porque también, por ejemplo, se está dando un golpe durísimo a las obras sociales, y ya las obras sociales todas tienen copago. Es decir, se está dando un ajuste que no es solo meramente salarial, sino que, si se quiere, son elementos accesorios al salario que también están afectando las condiciones de vida. Eso es realmente un problema. Y ni que hablar de las profesiones que el ajuste le pega directo, ¿no? Claro. Docentes, hola, a mí del año pasado a ahora, si bien pude sostener el ingreso en términos reales, lo sostuve porque agarré más horas. Pero Claro. si yo, mi valor hora perdió casi un 20, entre 20 y 25%. O sea, los Sí, mismos sí, claro, cargos, claramente. yo tenía un poder de compra del 20% menor. Entonces eso Sí, es realmente muy, muy duro para los bolsillos de los laburantes. no cabe duda. Hablaste de apreciación cambiaria, estuvimos hablando de apreciación cambiaria largamente. Y yo acá quiero introducir lo de bicicleta financiera. Primero, contanos qué es esto de la bicicleta financiera, si está efectiva, es histórico en Argentina su implementación, y si este gobierno está apelando o está generando las condiciones para que esto se produzca. Digo, o sea, Bien, acá nos pasamos de alguna manera al sector financiero, digamos, ¿no? Que hasta ahora parecía que no lo habíamos nombrado demasiado y es un actor fundamental. sí, sí, totalmente. A ver, primero, ¿qué es la bicicleta financiera o qué se denomina normalmente la bicicleta financiera? Básicamente la bicicleta financiera opera en contextos donde hay cierta estabilidad cambiaria, por ejemplo ahora, pero esa estabilidad cambiaria, es decir, el precio del dólar relativamente fijo, esa estabilidad cambiaria se da con tasas de interés, vamos a llamarlas altas. Entonces, ¿cómo juega esa bicicleta financiera? Alguien que tiene dólares o que toma prestado a tasas bajas afuera dólares, y en Argentina cambia esos dólares, los cambia a pesos, esos pesos los pone en un plazo fijo, ese plazo fijo le da una tasa de interés alta, y después de un tiempo agarra esos pesos que le da el plazo fijo y compra mucho más dólares de los que entró, y entonces se lleva más dólares. Eso se lo denomina bicicleta financiera. No obstante, y esto es importante, creo que es un elemento que muchas veces se repite y que hay que problematizarlo, el tema de la bicicleta financiera, de que no es un negocio redondo infalible, sino que siempre, ahora se lo está llamando, no sé, por ahí una cuestión de época, se llama carry trade, que también en su Sí, momento se lo llamaba carry trade, pero ahora como que no se habla tanto de bicicleta, sino que se habla de carry trade. sí, Eh, Harry lo, que Trader. siempre, lo que siempre se plantea es que el carry trade tiene $1 de entrada y $1 de salida. Si en el medio llega a haber una devaluación, el que está haciendo ese carry trade pierde mucha plata. ¿Qué Sí. quiere decir con esto? En los carry trade hay mucha gente que gana, pero también puede haber mucha gente que pierde. Con esto, ¿qué quiero decir? No es algo que todos los financistas ganan, porque muchas veces muchos financistas pierden estos carry trade. ¿Por qué? Porque los agarra una devaluación en el medio y cuando quieren transformar esos pesos a dólares, pueden comprar menos dólares de los que metieron al carry trade. Entonces, Con la ese es un, reciente devaluación en Brasil, por ejemplo, si bien por ejemplo, no está tan desarrollado el carry trade en Brasil, pero el que estaba haciendo carry trade en Brasil perdió, por ejemplo. claro, Ahora bien, ¿cuál es la funcionalidad para el político que haya carry trade? claro, Y ahí acá va. muchas veces se plantea que, bueno, sí, de mi gusto, a mi gusto, es una visión muy voluntarista, que se plantea ahí, no, el presidente arma un carry trade para que los amigos ganen plata.
No, en realidad lo que hay es que el carry trade, como dijimos, tiene como un elemento para que salga bien, tiene que tener el tipo de cambio planchado o puesto con una evaluación muy baja. Sí. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que intenta hacer un gobernante que trata de estabilizar? Sostener el tipo de cambio bajo. ¿Y cómo hace muchas veces para que la gente que tiene pesos no se vaya a comprar dólares? Es ofreciéndole una tasa de interés relativamente alta, ¿se entiende? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces el carry trade, muchas veces no, casi siempre el carry trade es algo que se genera, pero no porque mi ley dice, uy, bueno, ahora voy a hacer que mis amigos financieros ganen mucho dinero. No, es porque mi ley dice, tengo que tener el tipo de cambio planchado para que la inflación me siga desacelerando. Y a su vez, tengo que buscar una manera para que todos esos pesos que andan dando vuelta no vayan ni a comprar bienes y servicios ni vayan a comprar dólares y por lo tanto la inflación se me siga desacelerando. ¿Qué genera eso? Dólar planchado y tasa de interés por encima de la tasa de nivel, vamos a llamarlo, tasa de interés alta. Y sumamos dólar planchado más tasa de interés alta, ¿qué nos da? Un carry trade. ¿Se entiende? Sí. El tema es que esto opera más allá de la voluntad del tipo que gana guita en el carry trade. Digo, hoy en día eh, mi tía puede hacer un carry trade. Está bien, no lo va a Sí. hacer en las escalas que Sí, sí. que lo hace una mesa de dinero estadounidense. Pero a ver, Ujú. si mi tía tenía 1.200 $1.000 en el colchón y a principio de año agarró esos $1.000, los cambió en el mercado, los puso a plazo fijo y ahora agarra esa plata de plazo fijo y va a comprar dólares, seguramente se va a comprar 1.300 $1.400. Una ganancia de 40% en nada, en un año, en dólares. Eso Ujú. no existe a nivel del mundo. Pero de nuevo, no es que no es una cuestión voluntarista de que hay un tipo que le quiere recrear las condiciones para que dos o tres tipos hagan carry trade, sino que el carry trade surge de este proceso. Fijémonos cuando hubo carry trade, siempre que se plantea al tipo de cambio como ancla inflacionaria y entonces de una manera u otra se ancla el precio, se lo pone fijo o en el momento de la tablita de Martínez de Oz que se planteaba un ritmo de evaluación mucho menor que el nivel de tasas de La interés. tasa de interés. ¿Se entiende? Por eso, Entonces, cuando hubo carry trade acá es con Martínez de Oz, con Menem, un carry trade importante, ¿no? Y ahora, ¿no? Estos son los tres claro, momentos. claro, son momentos donde se trata de clavar el tipo de cambio para tratar de frenar el proceso inflacionario y a su vez se ofrecen tasas de interés relativamente altas eh, para también, a ver, se ofrecen tasas de interés relativamente altas, por un lado porque Argentina es un país que por definición tiene que ofrecer tasas más altas que la internacional porque si no los capitales se van. Pero a su vez, dentro, como tasa de interés doméstica, se ofrece una tasa de interés relativamente alta para tentar, de una u otra manera, a que esos pesos que están dando vuelta no se vayan a comprar dólar blue, no se vayan a comprar bienes y servicios, o no se vayan a comprar sachet de leche y que genere, si se quiere, más dinamita en la demanda y entonces Claro. se suaviza tanto la demanda de dólares como la demanda de bienes y eso ayuda a suavizar el proceso inflacionario. Entonces, de Ahora, nuevo, esta cuestión es importante porque históricamente acá en Argentina siempre lo planteamos como algo macabro que piensan sí, dos o tres tipos. exactamente. Exactamente. Por eso fue muy clara tu explicación. Dentro de esta lógica de estabilización del tipo de cambio, entonces planchar, que lo dicen todos los economistas neoliberales, digo, planchar la demanda es un elemento importante para que por esta cuestión de, bueno, se supone que si baja la demanda de bienes y servicios, esos bienes y servicios no tienen una promoción, no están promovidos a aumentar el precio, digamos. Eso sí, hay una intencionalidad entonces. A ver, a cualquier gobernante le encantaría frenar la inflación
sin afectar la demanda, ¿no? Eso sería como el paraíso. No obstante, digo, la intencionalidad, si se quiere, es mediada. ¿Qué es lo que busca el gobierno? No busca frenar la demanda, busca frenar la inflación. En el camino hacia frenar la Sí, demanda, sí, sí. no, perdón, en el camino hacia frenar la Frenar la inflación, el inflación. mecanismo que utiliza, bueno, en parte es eh, frenar la demanda. El Estado principalmente está frenando la demanda por medio de el menor crecimiento del gasto público, ¿no? Y también eh, las paritarias con cierto tope también aportan a frenar Ujú. esa Claro, la sí, demanda sí. por medio de la inercia inflacionaria. Es como decirte, yo quiero ir a Mar del Plata, y bueno, pero en el camino me como unas medialunas de Atalaya. ¿Se entiende? No, yo no quiero ir a Atalaya, pero bueno, tengo que pasar por Atalaya. Acá lo que pasa con la demanda, bueno, pasa eso. A ver, a cualquier gobernante, si se quiere, le encantaría poder realizar un proceso de ajuste y que no haya problemas de desempleo, que no haya problemas de ingreso, que, digamos, que el ajuste sea indoloro. Que haya dolor en el medio del proceso del ajuste no es la intención del gobernante, pero es algo que pasa necesariamente. Yo ahora tengo que vacunar a mi hijo. A mí me encantaría que vacunarlo y que no le duele el pinchazo, ¿se entiende? Pero bueno, el proceso de vacunación implica pinchazo. Bueno, acá con el enfriamiento de la demanda es eso, el proceso de estabilización implica de una u otra manera cierto enfriamiento en algunos rubros de la demanda. Guste o no, pasa así. Bien, hablamos de apreciación cambiaria, bicicleta financiera. En los últimos meses se ha dado una disminución de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, esto que podríamos llamar apreciación cambiaria, si no digo mal, bastante marcada, digamos, donde hoy la diferencia es mínima. ¿Tiene que ver la bicicleta financiera? O sea, la entrada de dólares o la venta de dólares en el mercado, ¿tiene que ver con esta apreciación cambiaria de estos últimos meses? Hubo otros elementos que afectan mucho más. A ver. Primeramente, el blanqueo. El blanqueo es una entrada muy importante de dólares que, bueno, nadie se la esperaba, la realidad es que es franco, nadie se esperaba semejante entrada de dólares. Y Ajá. bueno, de una u otra manera, esa ¿Tenés idea del entrada, número aproximado? si no me equivoco, algo así como 20.000 millones de dólares. Es una locura. Es Sí, un 60% de las reservas que tenía el Banco Central. Es claro. muchísimo. Eh, por un lado, el blanqueo. Por otro lado, hubo mucha liquidación de existencias de granos. Esto voy a hacer una breve explicación porque suena así suelto. A ver, normalmente estos meses los, los agroexportadores no suelen liquidar muchos granos. Es decir, lo que no liquidaron hasta ahora ya se lo guardan en el silo bolsa para el año que viene. ¿Y por qué? Porque bueno, suponemos que el año que viene, suponiendo que el año que viene habría un mejor precio, una mayor devaluación. ¿Qué es lo que pasó? Al operar de una manera y funcionar más o menos este plan de estabilización y al convencer al mercado de que no se iba a devaluar, ¿qué es lo que se generó? Que el que tenía soja en la bolsa dijo, si yo liquido hoy, liquido con un tipo de cambio de 1000 y en términos de precios puedo comprar, ponele 2 botellas de Coca-Cola. Si yo liquido el año que viene, voy a seguir liquidando a un Al tipo tipo de de cambio de cambio. 1000, pero por ahí compro una botella y media. Ujú. Entonces, muchos aceleraron su liquidación ahora y entonces eso también generó un ingreso mayor de dólares. Ajá, Principalmente esos fueron los dos grandes elementos ajá. y bueno, que haya funcionado y que siga funcionando el carry trade, lo que genera, yo lo pondría ya como tercer, cuarto elemento, es que los que están haciendo carry trade tienen, a ver, que funcione esto, de nuevo, todo es una cuestión de expectativa, por lo tanto, algo muy eh, que puede romperse en cualquier momento, Muy pero endeble. muy endeble, esa es la palabra,
muy inestable. ¿Qué pasa? Como las expectativas muestran que, al menos hasta las próximas elecciones, el tipo de cambio va a estar bastante clavado, entonces quienes están haciendo tasa en pesos no están saliendo. ¿Qué es lo que pasa en cualquier carry trade? Entran en dólares, están haciendo tasa en pesos, cuando empiezan a desconfiar que en cualquier momento se viene una devaluación, pasan a dólares y se van. Y entonces ahí demandan dólares y sacan dólares del país y entonces tiende a subir el tipo de cambio. Acá, como hay cierta esperanza de que no va a existir eso, al menos hasta las próximas elecciones, los que están en pesos se quedan en pesos haciendo tasa y no van a demandar los dólares, que eso sí haría que suba el tipo de cambio. Y otro elemento que no nombré, que es importante, que con esta liquidación que nombré hace un ratito de dólares por el agro, de granos, hay lo que se denomina el dólar blend. El dólar blend implica que están entrando dólares al país y el 20% de esos dólares que entran al país van a parar al mercado paralelo. Y el mercado paralelo es un mercado muy chico. Y entonces entra el 20% de todos los dólares que entran, van al paralelo y eso calma muchísimo a ese mercado, que es un mercado muy chico. Entonces, eso tiende a bajar. ¿El problema cuál es? Como decía, esto es muy inestable. En cualquier momento donde la confianza se da vuelta, no digo que vaya a pasar, pero puede pasar en cualquier momento. Todo esto, todos los pesos que están haciendo tasa, de repente van a demandar dólares. Todos los que están liquidando hoy en día van a dejar de liquidar, porque dicen, ¿para qué voy a liquidar hoy si dentro de 6 meses me meten una devaluación y gano más pesos por cada dólar que liquido? Todo eso se da vuelta y todo eso puede acelerar una devaluación. Por lo tanto, de nuevo, proceso de ajuste, como todo proceso de ajuste, proceso inestable, proceso muy endeble, que por ahora está saliendo bien, pero que de un momento a otro puede darse vuelta. De nuevo, no estoy diciendo que se vaya necesariamente a dar vuelta, pero se puede dar vuelta. No hay que asegurarse nada porque por ahora puede darse vuelta. ¿Pero puede permanecer así en el tiempo? A ver, yo creo que puede permanecer. A ver, el hueco, el bache que hay hoy en día, teniendo como horizonte las próximas elecciones. El hueco que hay hoy en día, básicamente se necesita un pequeño puente hasta marzo-abril. ¿Por qué? Porque en marzo-abril empiezan a entrar los dólares de la cosecha gruesa. Entonces ahí se supone que va a haber dólares. Va a haber dólares. La pregunta es si va a haber dólares para sostener esta situación enero, febrero y marzo. Esa es la pregunta. Como se puede sostener hasta las próximas elecciones, se puede sostener. Pero yo digo después de las elecciones. Y ese es mi gran interrogante. A ver, vos me decís, hasta las próximas elecciones se puede sostener, se puede sostener. Desde el 2030 en adelante, ¿se puede sostener algo parecido? Se puede sostener. La pregunta es, desde el 2020, fines de 2025 hasta el 2030, ¿qué va a pasar? Y ahí va a depender mucho de cuáles son los puentes o que el gobierno tome una decisión de una devaluación. Estamos hablando de mantener el tipo de cambio estable y bajo, ¿no? Sí. Mantener la situación actual. ¿Cómo se puede resolver? Con préstamos es una posibilidad, o sea, patear 3, 4 años hasta 2027, 2028, y que ya en 2027, 2028 va a haber un cúmulo de dólares, no lo de 2030, pero va a haber un cúmulo de dólares. O la otra es devaluar. Pero después no hay fórmulas mágicas. Se puede ir saltando. A ver, Macri se sostuvo prácticamente 2 años a fuerza de préstamos. ¿Hoy se puede reeditar eso? Y yo no digo que no. Digamos, los puentes, bueno, Massa nos enseñó que hay una capacidad de magia y puentes muy importante y Massa hizo malabares los 6 meses que estuvo, los últimos 6 meses hizo malabares, saltó de puente en puente. Bueno, Milei puede llegar a obtener esos puentes y yo no voy a decir que no.
yo no voy a decir que no, la verdad que nos puede sorprender y encontrar esos puentes. O también puede darse una evaluación y veremos cómo es la respuesta social, ¿no? Esa es otra. Pero yo no descarto que le salga. No estoy diciendo con eso le va a salir o no le va a salir. Digo, son escenarios que son posibles. No descarto que le salga. Ahora, ya para ir cerrando, ¿cuáles son para vos los objetivos del gobierno de Milei, Caputo, Sturzenegger? ¿Bajar la inflación? ¿Cueste lo que cueste? ¿O hay otros objetivos? ¿O hay un objetivo de ganadores y por lo tanto perdedores? Yo creo que estamos haciendo suposiciones, porque la verdad yo no tengo gente cercana en el gobierno. No, pero Pero a partir de las pensando, medidas, claro, que toma, uno puede inferir y. pensándolo de afuera. Hoy en día yo creo que, entiendo, no creo, entiendo que tiene todo enfocado en tratar de estabilizar la inflación, tratar de estabilizar la situación social y en función de eso, digo, pensando siendo realista, ¿no? Tratar de generar a mediano plazo un proceso de crecimiento que va a ser modesto, no va a ser, qué proceso vertiginoso. A ver, el año que viene puede llegar a haber un crecimiento. Pero Dale. desde ese crecimiento, ¿a partir de qué se va a generar? ¿A A partir de ver, esta exportación de el productos año, de la extracción primaria? el año que viene todo parece indicar que va a haber un rebote del 4 o 5% de crecimiento. Y posterior a ese rebote, ahí sería como, bueno, ahora jugás el partido de verdad, porque deja de ser rebote, y todo parece indicar que con este esquema de tipo de cambio bajo y apostando a primarización de la economía, eh, sectores petróleo, gas, y va a ser un crecimiento lento, si le sale bien. El Pero, tema es, pero esos sí, sectores requieren bajísima cantidad de mano de obra. bueno, es lo que decía, a ver, sostener, supongamos que le sale todo bien, va saltando de puente en puente hasta 2030. ¿Qué vas a encontrar? Te vas a encontrar un conurbano, que justamente antes de empezar la charla estamos hablando del conurbano, un ex conurbano industrial, porque todas las fábricas van a quedar en el parque, digo todas, digo, se van a desaparecer muchas fábricas, eh, con un montón de gente sin laburo. ¿Se entiende? ¿Cómo se va a sostener eso socialmente? Hay que preguntárselo. Una posibilidad, podemos decir, y bueno, que Argentina haga la gran Irlanda y que el que antes de ayer era tornero en una fábrica del conurbano, que pase a programar en C++. Es un programa, es un sistema, es un lenguaje de programación. Esa es una. Yo la veo difícil. La otra es que esa sería la reconversión. La otra sería que las mismas empresas sean más productivas. Yo la veo más difícil esa todavía. Que no sé, a ver, que Quilmes, bebida no, pero el tallercito que tengo acá a 5 cuadras adopte determinada tecnología y pueda competir con las chapitas chinas. Yo la veo Con los imposible. precios chinos. Con los precios Claro. chinos. Yo la veo imposible. Y la otra es que, nada, que haya un subsidio universal para que la gente viva y viva a duras penas, y que eso va a tener que estar acompañado con cierto disciplinamiento de la clase trabajadora. A ver, Claro. hay que ver si este disciplinamiento que se está viendo ahora lo puede sostener en el tiempo. Si hay algo que la historia nos ha mostrado de los 70 para acá, es que a la clase trabajadora argentina la, la burguesía avanza, la clase trabajadora argentina de una u otra manera resistió, a ver, con su traspié, con sus problemas, pero ha tenido ciertos reflejos de resistencia que no han Sí, tenido otras clases trabajadoras a es nivel otra regional. discusión, digamos, ¿no? Sí, Es, sí, de hecho yo ahora estoy trabajando en ese tema, justamente. igual yo creo que el nivel de resistencia viene bajando. Totalmente, totalmente. Pero, O sea, inclusive en algún bajando, momento la burguesía claramente va a ganar, digamos, si seguimos esta tendencia. completamente de acuerdo. No obstante, a ver,
estamos de acuerdo que ahora no tenemos el nivel, ni ahora, ni en los 80, ni en los 90, ni en los 2000, estaba el nivel de resistencia que había en los 70. Estamos de acuerdo. Pero en los 70, Argentina tenía este nivel de resistencia y el resto de la región tenía este. Ahora viene bajando, pero el resto de la región Sí, también. Como sí, 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 sí. dato curioso. No, seguro. En Brasil, yo trabajo con los compañeros del neumático. En Brasil cerraron una planta entera de Firestone y no hubo un mínimo conflicto. Acá, a la mínima que hubo despido, está bien, hubo despidos, pero hubo mucha conflictividad. En términos de relativos, está Sí, bien, sí, sí. en los 70, ante esos mínimos de despido, se tomaban la fábrica y se hacía un paro por tiempo indeterminado. Estamos de acuerdo, estamos allá arriba. Es Sí, decir, sí, sí. sigue bajando y se sigue perdiendo, y de acuerdo a eso con vos, Guido, pero en términos relativos a otros países de la región, sigue teniendo Argentina un nivel bastante importante de No. capacidad de Sí, resistencia. sí, sí, Entonces, sí, no. eso estamos de acuerdo que a la larga la burguesía, a ver, en cuanto a la clase trabajadora solo se defiende, es como decir, el boxeador que se cierra y se queda los 12 rounds Claro, cerrados, en algún momento le van claro, a poner un knockout. En algún claro. momento le van a poner Exacto, un knockout, porque, pero bueno, exacto. si no salís a tirar una piña, en algún momento te ponen un knockout. A ver, entonces, vos no dirías que el objetivo de Milei es sencillamente generar una transferencia de ingresos alevosa, hacer pelotas el mercado interno, generar una economía básicamente exportadora, una primarización, de tal manera que solo algunos pocos grupos concentrados se beneficien a costa de no importa qué. ¿No es ese el objetivo de Milei? No, yo creo que esa puede ser, si se quiere, la atalaya de la Mar del Plata de Milei. ¿Qué quiero decir? Que bueno, para estabilizar y para relanzar la acumulación, se requiere, en el esquema que plantea de estabilización y relanzamiento, se requieren todas esas cosas, o muchas de esas cosas se van a dar necesariamente. Sí. Pero, a ver, y esto es una cuestión del análisis historiográfico, te diría. No hay un gobernante que diga, ahora voy a hacerlos cagar a todos, porque básicamente No, a ese todos no, gobernante, a todos nunca. o a grandes, a la mayoría de las franjas proletarias, Sí. porque básicamente si fuese por el gobernante, la idea sería relanzar la acumulación con un ajuste indoloro. Lo que pasa, ¿cuál es el gran problema? Que no existe el ajuste indoloro. De nuevo, yo le quiero poner la Sí. vacuna, ahora le tengo que poner la vacuna a mi hijo del dengue. Y Ujú. a mí me encantaría la vacuna indolora y que el nene, en lugar de cada vez que lo llevo, tener que agarrarlo entre dos o tres para que no grite y que no le duela, que le toquen así y ya está, que esté vacunado. Yo no es que quiero que al nene le duela el brazo, no, Ujú. yo quiero darle la vacuna. En el camino a darle la vacuna implica que al nene le duele el brazo. Para que se estabilice la situación y se relance la acumulación en cualquier esquema capitalista, en cualquier esquema capitalista, se requiere un ajuste y ese ajuste, de nuevo, en cualquier esquema capitalista, por definición recae sobre la clase trabajadora. Entonces, a ver, los gobernantes les encantaría encontrar la fórmula mágica del ajuste indoloro, como a mí me encantaría encontrar la fórmula mágica eh, de la vacuna indolora. No Ujú. existe ni la vacuna indolora, por ahora, ya la inventarán, ni el ajuste indoloro, ese no lo van a inventar dentro del capitalismo, ¿se entiende? Entonces, en ese proceso de ajuste, y bueno, hay cabezas que ruedan. La clase trabajadora rueda como cabeza siempre en general, y después, dentro de la clase trabajadora, hay sectores que ruedan peor que otros. Sí, A ver, en claro. este ajuste, el sector público, la cabeza de los trabajadores del sector público rueda mucho más que los trabajadores privados registrados. Eso estamos totalmente de acuerdo. Lo mismo pasa en la burguesía. Cuando uno empieza a mirar por facciones, en este ajuste, y los empresarios de energía la pasan mucho mejor que los empresarios de la industria. Pero bueno, como clase, la burguesía tiene un avance, la clase trabajadora tiene un retroceso. Dentro de esas clases hay fracciones de la burguesía y de la clase trabajadora que la llevan mejor que otras. Pasa eso. El problema es ese, no existe el ajuste indoloro. Y siempre de algún lado sale la sangre. Y bueno, eh, como clase siempre ponemos la sangre nosotros y dentro de la clase hay algunos que le sacan más sangre que otros.
lo mismo que la burguesía. Como clase, la burguesía recibe la transfusión, pero de esa transfusión que llega, hay sectores que agarran más sangre que otros, por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, por mi lado no tengo ninguna otro comentario, observación o consulta que hacerte. ¿Vos querés hacer un comentario final? No, la verdad te quiero agradecer porque, nada, Bueno, bueno, la semana pasada también tuve una entrevista y la verdad que, nada, me siento re cómodo, me encantó lo que charlamos, todo el desarrollo que me dejaste explayarme, así que, nada, entiendo que, a ver, yo al menos desde la izquierda entiendo que es necesario que tener espacios de debate, de discusión, de intercambio, que obviamente, primero, que sean propios de la izquierda y del marxismo, pero también que se planteen espacios de discusión con lo que podemos llamar la izquierda hegemónica. Así que la verdad me alegra mucho poder estar intercambiando y obviamente siempre dispuesto a aquellas cosas que algo estudié, poder hacer un aporte y entre compañeros que te permiten discutir, te permiten desarrollar, me parece importantísimo. Así que nada, obviamente agradecer el espacio y siempre dispuesto para cualquier charla, debate, de aquellas cosas que puedo llegar a hablar algo. pero bueno, no, el agradecido somos acá los otros, porque fuiste absolutamente claro, te tiré un montón de preguntas, en algunas que pueden haber parecido muy básicas, No, pero, no, no. pero justamente, no, pero con la intención, porque tiene que ver con esto que vos decías, es necesario, y que en general la izquierda no lo está haciendo, conocer qué es lo que está pasando, y la economía es uno de los planos fundamentales, y lo interesante es que vos estuvimos todo el tiempo vinculándolo con cuestiones de conciencia de clase, con cuestiones culturales, con cuestiones ideológicas y políticas, porque no existe, solamente los neoclásicos entienden a la economía como una ciencia que se autoabastece a sí mismo, digamos, ¿no? Pero digo, porque es necesario estas cosas, este conocimiento absolutamente básico para saber cuáles son los mecanismos que está utilizando este gobierno, comparado con los mecanismos que utilizaron otros. ¿Qué es esto del ajuste? Porque es el punto inicial para poder mínimamente ver cómo se reacciona frente a esto, digamos, ¿no? Así que no, el agradecido soy yo, que nos permitiste que te bombardeáramos a pregunta, que fuéramos de un lado al otro, que volviéramos sobre el tema, que lo volviéramos a explicar, porque creo que fue muy, muy claro, y seguramente te vamos a volver a convocar y a molestar de nuevo. No, totalmente Así que, dispuesto. La verdad que, además a mí, en términos particulares, bueno, yo también soy docente, como bien dijimos al principio, y siempre estos intercambios, siempre la pregunta, a mí me sirve un montón para repensar cosas que uno en exacto, su soledad exacto. muchas veces no las piensa, ¿no? Entonces, No, no, muchas veces vos decís, no, te pregunto algo recontra básico, pero muchas veces en las preguntas básicas que me hacen mis estudiantes de la facultad del primer año, muchas veces te genera, sí, nada, totalmente, esto no sí, lo pensé, lo tengo que pensar, sí. y muchas veces tendemos, en la izquierda también, a pensar algunas cuestiones de manera muy mecánica, a tener cuestiones más bien pensadas en términos de dogma, inclusive en izquierda, por eso digo, Sí. que es necesario no repensarlas, parar y pensar, a ver, esto que venimos diciendo hace 50 años, ¿cómo es el mecanismo concreto? ¿Cómo opera concretamente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es la lógica? A mí me sirve un montón, además de, obviamente, difundir los planteos que suelo hacer, que de nuevo, a ver, si en el marxismo somos marginales, dentro del marxismo mis planteos son más marginales todavía. Entonces, me sirve un montón repensar y discutir y nada, siempre agradecido por todas las invitaciones.
Bueno, gracias de nuevo. Ya te estoy convocando sin fecha, pero para un próximo programa, en los próximos meses, ya el año próximo. Así que te despido, Cristian. Me despido de todos ustedes. Los invito a una próxima emisión de especiales de crítica y dialéctica. Los invito a que se suscriban, a que difundan nuestro programa, nuestro canal, a que inviten a sus amigos, a sus conocidos, a que nos miren, y así vamos aumentando la difusión, la discusión, el debate y las ideas. Gracias a todos. Gracias, Cristian, nuevamente. Me despido.